Hola amigas y amigos psicocracks, estamos en tiempo del Mundial de Fútbol Qatar 2022. Te diré cómo impacta el fútbol en la salud mental de los hinchas. Un resultado favorable puede generar motivación y alegría, mientras que un resultado adverso podría ocasionar sentimientos de frustración y ansiedad. El deporte en general produce diversas sensaciones en las personas. En esta etapa del Mundial Qatar 2022 también se evidencian aspectos positivos del fútbol como la identidad, desarrollo de habilidades comunicativas, imaginación, sentido de pertenencia, empatía, solidaridad, liderazgo y camaradería, que permite liberar endorfinas para aumentar el bienestar emocional. Sin embargo, dependiendo de la personalidad del hincha, estos sentimientos podrían variar impactando en la salud mental. En primera instancia, es importante diferenciar al hincha del fanático. Son dos personajes completamente diferentes de un mismo escenario. El ser hincha de un equipo o de un deporte va a despertar y generar emociones positivas y conductas adaptativas de desarrollo, mientras que el fanatismo podría llevar hacia conductas desadaptativas o negativas. La ciencia ha demostrado que cuando el ser humano ve satisfecho necesidades psicológicas innatas como la competencia, la autonomía y las relaciones, se siente más motivado. Es decir, un resultado favorable puede generar motivación, alegría, perseverancia, y un resultado adverso, dependiendo de la personalidad del hincha, podría ocasionar sentimientos de frustración, rabia, ansiedad, estrés e incluso problemas cardíacos e insomnio. Esto en ocasiones podría desencadenar en conductas desadaptativas, como la violencia que va más allá de lo deportivo, escalando a escenarios familiares, laborales y sociales. ¿Qué hacer hasta el partido de tu selección o equipo favorito? Definitivamente, en este mes podría generar en las hinchadas cierta tensión y ansiedad por la incertidumbre al no saber el resultado, teniendo en cuenta en que son partidos únicos y que podrían jugarse la clasificación a la siguiente ronda o la eliminación. En este sentido, las recomendaciones para cuidar nuestra salud mental son: el hincha debe saber que ante todo proceso no puede tener el control de las cosas y que de nada sirve angustiarse si el partido aún no se ha jugado. Además, es importante entender que se trata de una competencia, de un juego. Se gane o se pierda, no debe afectar a nuestras vidas, ya que después tendremos que seguir con nuestras actividades cotidianas y la vida normal. Es clave saber gestionar las emociones. Como sabemos, la incertidumbre y la frustración generan un desequilibrio en la persona. Por ello, es fundamental mantener una motivación constante, estar todos en la misma dirección de apoyo al equipo y vivir la experiencia de tener la posibilidad de volver a gritar un gol de nuestra selección en el Mundial. Se recomienda seguir alentando de manera positiva, realista y objetiva, y tener en mente que se puede dar cualquier resultado, el triunfo o una derrota. Lo gratificante está en saber que el equipo está entregando todo para poder llegar al objetivo planeado. La ansiedad y las apuestas. Algunas situaciones pueden aumentar la tensión producida por un determinado partido, entre ellas las apuestas. Cuando el deporte se asocia con la apuesta, sobre todo si son de grandes cantidades, la posibilidad de generar tensiones nocivas para la salud se multiplica. El hincha no solo enfrenta la posibilidad de que su equipo pierda, sino también el riesgo de perder importantes sumas de dinero. Y peor aún, cuando uno apuesta por su equipo, pocas veces está en condiciones de evaluar objetivamente sus posibilidades, pues está guiado principalmente por sus pasiones. Esta alteración del juicio racional disminuye la capacidad para evaluar las posibilidades objetivamente. No es recomendable apostar, y si lo vas a hacer, apuesta pocas cantidades. En caso de que nuestra selección pierda, debemos ser buenos perdedores y felicitar el esfuerzo del rival. Recuerda, el Mundial es una gran fiesta y sirve para unir a todo el planeta. Cuéntame, ¿de qué país eres? ¿Quién crees que será el campeón del Mundial Qatar 2022? En el próximo video te diré por qué nos gusta el fútbol. Así que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ese video tan interesante. Continuaremos. Chao, psicocracks.